Bienvenidos a Notas de Elena G. de White para las lecciones de Escuela Sabática. Lecturas diarias con el ministro Enoc Martín. Domingo 23 de febrero. El carnero y el macho cabrío. Mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable, se manifestó en él el espíritu del poder profético. Al mismo tiempo que recibía instrucciones de los hombres acerca de los deberes que debía cumplir en la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios de lo porvenir y a registrar para las generaciones futuras, mediante figuras y símbolos, acontecimientos que abarcaban la historia de este mundo hasta el fin del tiempo. Profetas y Reyes, página 355 y 356. ¿Cuál áureo tesoro la verdad había sido confiada al pueblo hebreo? El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Dios no esconde su verdad de los hombres. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo, debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 14. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, el verso 3 y el verso 4. Palabras de vida del gran maestro, página 77 y 78. Eran incapaces de discernir el profundo significado espiritual de su servicio simbólico. Dominados por un sentimiento de justicia propia, confiaban en sus propias obras, en los sacrificios y los ritos mismos, en vez de los méritos de aquel a quien señalaban todas esas cosas. De este modo, ignorando la justicia de Dios,
y procurando establecer la suya propia. Romanos capítulo 10, el verso 3. Se encerraron en un formalismo egoísta. Careciendo del Espíritu y de la gracia de Dios, procuraron suplir esta falta mediante una rigurosa observancia de las ceremonias y los ritos religiosos, sin conformarse con los ritos que Dios mismo había ordenado. Agravaron los mandamientos divinos con innumerables exacciones propias. Cuanto más se alejaban de Dios, más rigurosos se volvían en la observancia de esas formas. Profetas y Reyes, página 523. Hasta aquí hemos llegado a la lectura de Notas de Elena G. de White. También les recomendamos el programa Escuela Sabática Profundizada, con la lección que encuentra aquí en este canal, la lección 9, de la contaminación a la purificación, con el ministro Enoc Martín, donde profundizamos a fondo con la Biblia y el espíritu de profecía varios tópicos. En el caso del carnero y el macho cabrío, los identificamos a gran detalle, especialmente el macho cabrío, que tuvo 3 fases. La primera fase fue con el cuerno grande, notable. La segunda fase fue que se quebró el cuerno grande y surgieron 4 en su lugar. La tercera fase es que de uno de los 4 cuernos surge un quinto cuerno, que al principio era pequeño, pero luego dice la versión King James en inglés, la versión que usó Elena de White, dice que ese cuerno creció extremadamente, cosa que en la mayoría de las versiones en español no se ve. Eso lo explico a grande detalle en la lección 9 de la contaminación a la purificación, con el ministro Enoc Martín. Así lo puede localizar en este canal. Véalo, compártalo. Bendiciones y hasta la próxima.